grandes joyas de la sabiduría milenaria de la India, los Vedas, los Upanishads y la Bhagavad Gita. Conferencia Tesoros Místicos de la India, a cargo de Anna Hachimowicz, profesora de filosofía y doctora en Ministerio Espiritual, formada en filosofía de la India durante 12 años al lado de Mataji Indra Devi y conductora del programa Místicos para Todos. Bueno, parece, gracias a esta ambientación parece que ya estamos en la India, ¿no? En la India, ¿por qué la India? La India es como si fuera, yo digo siempre, nuestra madre espiritual adoptiva. La India es el lugar donde empezó el pensamiento filosófico, espiritual, que nos queden rastros, que nos queden documentos, el primero, el más antiguo del mundo, porque en aquella época era contemporáneo a Egipto, pero no nos ha quedado material, jeroglíficos, pero que son todos de transacciones comerciales o de cosas de las divinidades, pero de pensamiento espiritual, filosófico. Yo les voy a pedir, Cristina, si querés cambiar. Yo, digamos, soy profesora de filosofía, pero me formé en filosofía de la India con pocos maestros que tuve, Mataji Indra Devi, y un poco en honor a ella me gustaría que entonáramos todos juntos estas frases en sánscrito. Algunos la conocen. El que no se anima a cantar las puede leer. A ver. Om Asato Ma Sat Gamaya. Esto es una invocación de uno de los textos primeros. Esta invocación tiene por lo menos 3.500 años de antigüedad. Es muy popular en la India, se canta en todas las ceremonias religiosas. Y es una de las que nos enseñó Mataji Indra Devi y que ella también le encantaba que la cantáramos. Bueno, y al final Om Shanti Shanti Shanti, que significa Om, paz, paz, paz. Om es un sonido sagrado en la India porque alude a lo que hubo primero en el universo, que ellos dicen que era una vibración, pero una vibración sin aire, porque no había aire todavía, o sea, no había sonido. Entonces el Om es como si fuera una copia imperfecta de lo primero que hubo en el universo, vibración. Después esa vibración, decían, fue tomando las formas de cosas densas, cosas sutiles, en fin, fue tomando todas la forma de las cosas del universo. Sat quiere decir ser en sánscrito. Entonces, asat, partícula negativa, no ser. Ma, a mí. Sat, con D, por una cuestión fonética, es ser, sat. Entonces, del no ser, a mí, al ser, conduce, ¿no? Condúceme del no ser al ser. Gam es el verbo ir, llegar o conducir, de donde viene el verbo to go en inglés. Esto les digo porque para que vean que el sánscrito sigue vivo. El sánscrito es un idioma que tiene por lo menos 4.000 años. Es hoy en día el idioma sagrado de la India, así como era el latín aquí para nosotros en determinado momento, y del cual deriva el hindi, que es el idioma que se habla en el norte, digamos, el idioma oficial del norte de la India. De la luz, de la oscuridad, tamas, condúceme a la luz, Jyotir, luz.
Mrt, acá pueden reconocer la raíz de la palabra muerte. De la muerte, mrtior, condúceme a amrtam, a la inmortalidad, ¿verdad? A partícula negativa. Así que bueno, les voy a pedir que se sienten con la espalda derecha y si se animan, aunque sea salud, lo lean. Y yo lo voy a entonar con la misma melodía que lo entonaba Mataji. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrtyorma Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bueno, esto esperamos entonces que también la sabiduría de la India nos lleve del no ser al ser, que es así, de la muerte a la inmortalidad, aunque no lo crean, y de la oscuridad a la luz. La India. La India, hoy tumultuosa, con muchos contrastes, ¿no? Muchísima, lo que para nosotros llamamos pobreza extrema, y a la vez el país con más crecimiento anual, creo, del mundo, o el segundo. No sé si hay algún economista que me corrija. Parece que sí, que es el primero que está en los últimos 8 o 10 años creciendo más en el mundo. Tiene mucho progreso en matemática y en computación. Para nosotros es cuna de 2 de las más grandes religiones del mundo, el hinduismo y el budismo. Así que bueno, país de contrastes, cuna de lo espiritual y una atmósfera de espiritualidad que en Occidente nos cuesta comprender porque hemos secularizado todo, hemos sacado lo sagrado de la vida cotidiana y lo hemos reemplazado por otros valores como la codicia, el dinero, la riqueza, el consumismo, la competitividad. Bueno, ojalá que Oriente y Occidente desde hace más o menos 100 años están en un proceso de unirse. Así que ojalá que podamos tener como resultado lo mejor de ambas culturas. ¿Ok? Bueno, este es un... A ver, nosotros vamos a ver los tesoros místicos en el sentido literario, en el sentido de pensamiento, sistemas religiosos o espirituales. Digamos, la producción de la India es frondosa y muy compleja para un occidental para entender. Primero porque ellos no les interesaba la autoría, o sea, son todos anónimos, o le ponen el nombre de algún dios o el nombre de algún maestro, y tampoco lo fechan para nada, porque son textos acerca de lo inmortal, de lo eterno, de lo imperecedero. Entonces no les interesa fecharlos ni decir yo soy el autor, porque de estos textos ellos consideran que fueron solo canal, no son autores de nada. Eso es lo que denominan la palabra rishi, capaz que ustedes la escucharon. Los rishis eran los videntes, o sea, personas que por su expansión de la conciencia
sabían cosas, tenían el maestro interior desarrollado. Hoy sabemos que todos tenemos ese maestro interior y todos podemos y debemos sacar la sabiduría desde adentro. Esa es la única que nos va a servir de verdad, la que estamos convencidos, la que sacamos de adentro. Bueno, les repartimos unos papelitos, todos tienen aunque sea para compartir uno. No sé, Robert, si querés traer algunos más, porque quedaron algunos. El desarrollo sería lo siguiente. La cultura de la India se considera que empieza en el Valle del Indo. Fíjense las fechas, ¿no? Del 2500 aproximadamente al 1600 antes de Cristo. Apaguen los celulares, por favor. Sí. Ah, bueno. Igual va a quedar esto en antártica.com, no se preocupen. Esto les quiero aclarar el tema respecto a fechas. Son fechas aproximadas. Lo que tenemos con seguridad históricamente es la secuencia, pero los estudiosos están muy divididos en cuanto a cuáles son las fechas, son muy, muy aproximadas. Si le preguntan a los indos, que serían los indios, ellos les van a decir que todo esto es nitya, o sea, eterno. No, está desde siempre, ¿no? Es como los judíos ortodoxos que dicen que la Torá existe desde siempre, es eterna. Bueno, ellos, o sea, no se preocupan por la fecha, es una preocupación occidental. Así que bueno, entonces vamos, después luego viene lo que se llama el periodo védico, que es más o menos desde el 1500, más o menos, hasta el 500 antes de Cristo. Luego los postvédicos, donde tenemos unos sistemas que aceptan los Vedas, ya los vamos a ver, y luego tenemos sistemas postvédicos, pero que no aceptan los Vedas como autoridad. Aquí en los no védicos, aunque ustedes no los crean, hubo un materialista, Charvaka, la C se lee CH, la C sola se lee CH. El materialismo Charvaka, siglo VI antes de Cristo, el budismo, o sea, Buda, nace en el siglo VI antes de Cristo y se opone al hinduismo, o sea, no acepta el hinduismo. Pasa un tiempo con unos maestros yogis, pero no le convencen y crea su propio sistema. Luego tenemos el jainismo, que también, bueno, el budismo nació en la India, pero no prosperó mucho en la India. Se expandió por Indonesia, Tailandia, China, también en Mongolia. El jainismo sí está en la India, también es un sistema no védico, cuyo fundador fue Mahavira. Son esos que capaz ustedes han visto si han estado en la India, que andan con barbijo para no matar ni un insecto. O sea, hay un respeto total y absoluto por la vida. Hacen de la no violencia como una religión realmente, ¿no? Y finalmente el tantrismo, esto es importante también. El tantrismo es otra escuela filosófica, que no es védica. En nuestro país hacemos toda una gran mezcla, ¿no? El Hatha Yoga, o sea, el yoga físico, el yoga de las posturas, es hijo del Tantra, es un producto del Tantra. Los tántricos eran, digamos, personas curanderos, estudiaban las hierbas, se preocupaban por la salud, por eso ellos descubrieron el sistema famoso bioenergético de los chakras. Eso es todo producto del Tantra. O sea, el Tantra, acá solo se hizo famoso la parte sexual, que también existe, pero esa era solo una partecita de todo un sistema curativo y científico. Eran
eran científicos experimentales. Descubrieron las corrientes energéticas y buscando cosas curativas, experimentaron con la respiración y con las posturas. Y de ahí salió el Hatha Yoga y también el Pranayama. Ahora, la meditación, la filosofía, es decir, el razonamiento para llegar a la sabiduría, y el karma de la acción, o sea, el karma yoga, el yoga de la acción, todo eso es védico. Y está acá, en los que aceptan el Veda. ¿Ven? Como la Bhagavad Gita y los 3 dioses que tenemos ahora en el hinduismo, que tenemos a Shiva, a Vishnu y Brahma, que tiene muy pocos adherentes, así que ni siquiera conseguimos una lámina del pobre Brahma. Si voy demasiado rápido me avisan. Es decir, que la religión de la India es posterior a los Vedas y a los pre-Vedas. Y el budismo es una religión también de la India, pero que no acepta la autoridad de los Vedas. Esto es un panorama general y les aseguro que está muy simplificado. Por eso les aconsejo llevarse esa hojita a casa, que les va a servir como guía si es que tienen otros estudios o alguna otra experiencia. Bueno, vamos a ver un poquito la civilización del Valle del Indo, entonces. La civilización del Valle del Indo se origina acá, en lo que hoy es Pakistán. Es muy antigua. Se sabe que floreció aproximadamente en el 2200 a.C., pero existió por lo menos desde el 2500, o sea, hace 4500 años, contemporánea de Egipto, a orillas del río Sarasvati, y hay varias ciudades, Mohenjo-Daro, Harappa. Acá hay una foto de Mohenjo-Daro para que puedan ver qué avanzada que era esa cultura. Tenía acueductos, tenía un gran granero acá, y construcciones de casas bastante modernas, entre comillas, ¿no? Pero lo que nos quedó, o sea, del Valle del Indo nos quedaron no tenemos documentación escrita, pero nos quedaron lo que se llaman los sellos. ¿Querés pasar, Cris? Los sellos del Valle del Indo, es decir, son así, chiquititos, acá los vemos agrandados, pero son sellos, es decir, están hechos en una piedra que se llama esteatita, que es muy blanda, y servía para sellar, seguramente, no sabemos, seguramente mercaderías de comercio, porque ellos comerciaban con los fenicios. Ahora, lo que nos interesa, tienen una escritura, pero que no ha sido descifrada hasta el momento. No sé si la llegan a ver. ¿Se puede enfocar un poquito más? No sé si es que yo que veo mal. Pero arriba hay unos símbolos, acá también, ¿ven? Que no han sido descifrados hasta el día de hoy. Y en estos sellos encontramos lo que esta figura, que los estudiosos han denominado proto-Shiva, o sea, un primer Shiva, un Shiva primigenio, antiguo. Ven acá, puse una reproducción del Shiva actual. No se sabe, o sea, pero lo vemos en una postura yógica, lo vemos con 4 rostros, no sé si lo llegan a ver, es decir, quiere decir que ve para todos lados, ¿no? Y igual que el dios Brahma, que tiene esos 4 rostros apuntando para todos lados. Y está rodeado de animales, que no sé si se llega a ver, son muy precisos anatómicamente las reproducciones, y tiene que ver porque también a Shiva se lo llama el señor de las bestias. Entonces todo eso, mirá,
Muy bien, gracias. ¿Ven que un rinoceronte, realmente qué naturalismo, ¿no? Estamos hace 4.500 años y son productos así muy, muy pequeños. Entonces, se piensa que es el proto-Shiva, no se sabe. Y también aparecen otros, donde se ve, no se sabe si es el proto-Shiva o una diosa madre porque tiene pelo largo que aparece entre las ramas de un árbol y hay doncellas, mujeres alrededor, y acá, no sé si se ve, hay acá está, sí, un toro, suponemos presto a ser sacrificado por esta otra que se ve acá, ¿no? Fíjense que es parecido a qué esta maniobra, ¿qué les hace acordar? A los toreros, hay una estocada que es justamente así. Esto se piensa que es la diosa madre porque no tiene aparentemente órganos sexuales. En el caso del masculino son notorios y en erección, y hasta el día de hoy a Shiva también se lo adora con el falo. Hay una piedra alargada que es el falo. Bueno, esto es misterio todo. ¿Querés volver al anterior, por favor? Acá. Entonces, estos sellos provienen de esta zona. No sabemos qué significan hasta ahora porque no se ha descifrado la escritura. Pero además sucede algo muy raro. Del 1800 al 1600 antes de Cristo, todas estas poblaciones, ven que eran florecientes, van siendo abandonadas y finalmente quedan desiertas. No se sabe si fue porque agotaron los bosques, como hacían ladrillos, parece que usaban mucha madera y agotaron los bosques, si fue por invasiones arias, que lo vamos a ver ahora, pero acá hay un corte y la civilización vuelve a empezar en el 1500 a orillas del Ganges, que son los arios que llegan, ahora los vamos a ver. Se piensa que esta cultura emigró al sur de la India. Vieron que en el sur de la India, no sé si se fijaron, es otro tipo étnico. Son más bajitos, son morochos, son lo que se llama australoides, como Sai Baba, por ejemplo. ¿Vieron? Ese tipo con cabello rizado, morochos y con rasgos un poco africanos. Que no tiene nada que ver con los arios que llegaron. ¿Querés pasar? O sea, la civilización del Valle del Indo está acá. Y aproximadamente en el 1500 a.C. empezaron a llegar las invasiones arias, que provienen, como dijo después la teoría nazi, del Cáucaso. Lo único que no son étnicamente rubios, altos y de ojos celestes, sino grandes ojos, ¿no? Negros, almendrados, una tez cetrina. La palabra aria en sánscrito quiere decir noble. Ellos se llamaban a sí mismos los nobles. Y invaden y se instalan acá, en lugar de Mohenjo-Daro, en lugar de la civilización del Valle del Indo, y a orillas del Ganges. Y ahí empezamos a tener los Vedas. Los Vedas, la palabra Veda significa conocimiento. Eso ustedes lo pueden ir siguiendo en el cuadrito. Conocimiento, sí. Tenemos en inglés la palabra wit, W-I-T, y wisdom, que tiene la misma raíz. Y nosotros tenemos ver, video, ¿no? Veda. Los Vedas llegaron hasta nosotros porque se transmitieron por vía oral. Ellos consideraban, la escritura era considerada algo inferior, porque se escribía sobre grandes hojas de papel. Primero ni existía al principio la escritura, y luego cuando existió, se escribía en la India en grandes hojas de papel que se echaban a perder con el tiempo. Entonces se reservaba eso para las notaciones comerciales. Pero lo que era sagrado
se transmitía de padre a hijo oralmente, de memoria. Cada familia de los brahmanes, que es hasta hoy en día la casta superior de la sociedad hindú, cada familia de determinado grupo de brahmanes tenía a su cargo algunos de los Vedas, algunos de los himnos. Y tenían reglas mnemotécnicas que nos han quedado. Por ejemplo, lo tenían que saber, para que no modificarlo en nada, lo tendría que saber del derecho al revés, del revés al derecho, y después intercalando sílabas entre medio, girando las palabras. Un amor, ¿verdad? Y un amor por esa sabiduría inmenso. Y gracias a eso es que llegaron hasta nosotros. Bueno, ¿está más o menos claro las invasiones, las migraciones? Ok, pasamos entonces. Los Vedas, ustedes van a ver ahí que tenemos, la palabra Veda se usa en dos sentidos, lo cual a veces trae confusión. En sentido restringido son los 4 libros que tenemos ahí, 4 colecciones de himnos. Esto lo tienen ahí, que se llama Samhita. Samhita quiere decir simplemente conjunto. Tenemos los 4, el Rig Veda, que es el principal, que es el Veda de las alabanzas, el Sama Veda, que toma los himnos, son todos himnos a determinados dioses, himnos religiosos. El Sama Veda, que toma esos himnos y le pone música. El Yajur Veda, que es recetas acerca de cómo hacer los sacrificios. Y finalmente la Tarva Veda, que es mágico, o sea, magia. Que hay que decir para, no sé, para obtener un hijo, para que llueva, para curarse una enfermedad, todas las cosas mágicas. Vamos a ver ahora 1 o 2 ejemplos de los Vedas para que vean qué estilo es. Ese estilo a los dioses. Tenían 33 dioses que eran las fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando de la religión de los arios al principio, ¿verdad? O sea, cuando viene la invasión aria ya traían sus familias brahmanas que estaban encargados de recordar estos himnos. Y y esos himnos, en su gran mayoría, esas prácticas religiosas, siguen vigentes hasta el día de hoy. O sea, en los hogares, ¿ven? Para rituales cotidianos, para ritos de pasaje, como por ejemplo nacimientos, casamientos, muertes, siguen vigentes, a pesar de que la India fue invadida por los mongoles, por los persas, por los griegos, por los ingleses. Bueno, acá vemos la fuerza de lo espiritual, ¿verdad? En las casas seguían estos servicios o rituales védicos. Este es Agni, el dios del fuego. Nosotros lo tenemos, ¿verdad?, en nuestras palabras todavía. ¿Qué palabra sería? Ígneo, ¿verdad? El sánscrito está vivo entre nosotros. Y bueno, así eran los altares védicos, además, del año 1500 a.C., porque quedaron las instrucciones para construirlos. Bueno, acá vamos a leer entonces algunos ejemplos del Rig Veda. Les decía entonces, la palabra Veda en sentido restringido quiere decir esas 4 colecciones de himnos. Pero también la palabra Veda en sentido amplio, como tienen la llave ahí, no, está bien, comprende los Vedas en sentido estricto, los Brahmanas, las Aranyakas y las Upanishads, que ya vamos a ver lo que es. Esto es un laberinto, pero si no trae muchas confusiones y se escuchan bastantes pavadas también. Bueno, uno de los dioses era Indra, el dios del trueno. Y dice, Indra,
Escucha mis súplicas y no las rechaces. Ojalá que podamos parecerte dignos de que nos hagas regalos de tus tesoros. Estas ofrendas hechas con el fin de obtener la opulencia y corriendo abundantemente como los ríos, te traen un crecimiento de vigor. Fíjense que ya, a pesar de que estamos en los primeros albores de la religión que después va a dar el hinduismo, que después va a dar la filosofía de las Upanishad, pero bueno, como muchas otras religiones llamadas primitivas, es lo que Max Müller llamaba do ut des, o sea, te doy para que me des, ¿no? Porque dice, ojalá que podamos parecerte dignos de que nos hagas regalos de tus tesoros. Estas ofrendas, bueno, son para que él le dé tesoros. Que nosotros lo hacemos hoy en día o lo hacíamos cuando éramos chicos, ¿no? Yo, no sé, yo por ejemplo decía que no me tome, ¿no? ¿No les pasó eso de estar pensando que no me tome, o caminar, no pisar las rayas de las baldosas? Ah, bueno, claro, es el do ut des, que todavía lo hacemos, ¿no? Como si a Dios le importara que yo no pise las rayas de las baldosas, ¿no? Bueno, y ellos dicen, estas ofrendas hechas con el fin de obtener la opulencia. Pero dicen una cosa más que llama la atención. Te traen un crecimiento de vigor. O sea, hay una interdependencia que ellos dicen entre el ser humano y el Dios. ¿Ven? O sea, el Dios crece en vigor por las ofrendas. Fíjense que es extraño. Esto no lo tenemos en nuestras religiones, digamos. Hay siempre una cosa, como decía Mataji, de limosnero, ¿no? Dame, pero no hay un sentimiento de la propia dignidad. Ya está presente acá en los albores del pensamiento de la India. Y se va a transformar después en las Upanishads en el famoso Atman es Brahman, o sea, somos la divinidad. Bueno, y este esquema se lo decían a todos los 33 dioses, reemplazando Indra por el agua, por el fuego, por la aurora. Es lo que Müller llamaba también enoteísmo, o sea, no llega a ser un monoteísmo, pero hay como una sensación de que son distintas facetas del mismo Dios, distintos aspectos de la misma divinidad. Acá lo típico de Indra, dice, oh heroico Indra, has dado la libertad a las aguas abundantes que antiguamente había detenido Ají y las has distribuido. Fortificado por los himnos de los hombres, es como si los hombres fuéramos la hinchada. Fortificado por los himnos de los hombres, has derribado y echado a lo lejos al esclavo que en su insensata arrogancia se creía inmortal. O sea, es el trueno. Tus rápidos caballos, oh Indra, han producido un sonido vigoroso que anuncia la lluvia. La tierra espera con impaciencia su caída cuando haya pasado la nube. O sea, ¿qué serían los caballos, el ruido del caballo? Los truenos, claro. Bueno, ¿ven? Y animismo quiere decir que todo era considerado vivo. El árbol estaba vivo, el trueno estaba vivo, la roca estaba viva, etcétera. Sí. Lo traje solo por su belleza, este himno. Es el himno a la aurora. La gran aurora que viaja conforme al orden. Fíjense. Rita, sin la I, ¿no? Rita, es la palabra sánscrita para orden, del cual viene nuestra palabra, ¿qué les parece? Rito, ritual. Los ritos son considerados por las religiones como aquellas acciones que mantienen el orden del mundo. Ese sería un rito. Por ejemplo, nosotros tenemos el rito del casamiento. Y no sé, muchos que
digamos, nos hemos casado con el rito y ahora que los jóvenes no lo hacen, nos parece como que falta algo, ¿no? No está del todo, es una cosa irracional, pero tiene que ver con la sensación de que el rito pone las cosas en su lugar, como que existen más cuando se hace el rito. Entonces, la gran aurora que viaja conforme al orden, porque viene siempre, con su tronco rojo, la luminosa, la diosa que trae la luz solar, ha sido despertada por las plegarias de los inspirados. ¿Ven? Este es como el perro ese que decía que él hacía levantar el sol. El ser humano acá tiene un rol activo, es decir, las plegarias traen a la aurora. Placentera de ver, a su vez despierta ella a los hombres. Bueno, desde ya este es un lenguaje totalmente machista. La mujer, solo en el tantrismo, la mujer era considerada importante. En todos los Vedas y aún en el hinduismo de hoy en día, bueno, en los Vedas directamente la mujer era un objeto más, una posesión más. No, eso es real. Y aún hoy en día tiene muchas restricciones. Entonces, a su vez, ella despierta a los hombres, hace cómodos los caminos, avanza la primera. Desde su alto carruaje pone todo en movimiento, tiene la luz del alba de nuestros días. Él aquí, en su carro con sus vacas rojas, o sea, las nubes. Nunca falta y siempre consigue las riquezas. Alabada por nosotros, abre a nuestro paso los caminos. Feliz y rica brilla en la lejanía la diosa. Como quien conoce la belleza de su cuerpo, se la diría en el baño, mostrándose a nuestros ojos. Rechazando al enemigo, las tinieblas, la aurora viene a nosotros, hija del cielo con la luz. Los fenómenos naturales son sagrados. Esto lo hemos perdido también. A veces tenemos en la ciudad una luna maravillosa, un amanecer maravilloso, pero nunca miramos para arriba. Siempre miramos para abajo, o a la tele, o al celu. Quedaron, y después hay como una reflexión, ¿no? Ya muy impactante para la época. Dice, quedaron atrás los mortales que vieron surgir la aurora de otros tiempos. Es por nosotros por quien ella se deja mirar ahora. Y he aquí que ya se acercan los que verán las auroras del porvenir. Es decir, hay una sensación de la transitoriedad humana. Y eso después va a cobrar cada vez más importancia. Sí. Sin embargo, ya en los últimos himnos del Rig Veda empieza a haber un cuestionamiento. Dice, los sabios sacerdotes dan diversos nombres al ser único. Lo llaman Agni, Yama, bueno, Matarishwan, ¿no? Ella dice, no, hay un ser único. A Prayapati, el señor de las bestias, dice, el que da el aliento vital y la fuerza, o sea, la vida, ¿no? A quien todos obedecen, incluso los dioses, de quien la muerte y la no muerte no son sino la sombra. ¿A qué Dios servíamos con nuestras ofrendas? O sea, se empiezan a cuestionar. Al que en busca de ayuda se dirigen los dos ejércitos enfrentados en el suelo con temor en el alma. El que ilumina el sol que nace, o sea, ¿quién es? ¿No? ¿A qué Dios servíamos con nuestras ofrendas? Cuando dice los dos ejércitos enfrentados con temor en el alma, a mí me hace pensar en cuando hay partidos de fútbol, ¿vieron? Que se santiguan tantos los de un lado como los del otro, y entonces, claro, ¿de qué digamos, Dios es de Boca o de River? Prayapati. Ah, bueno, y todo este himno es todo así, pero se ve que alguien,
todos los versos son así, describe y después dice, bueno, pero ¿a qué Dios servíamos con nuestras ofrendas? Y finalmente dice, para allá, para ti, alguien le agregó, este debe haber sido un brahman que le agregó, tú eres y ningún otro el que abarcas todas esas creaciones. El que deseamos, consagrándote la ofrenda, que tengamos suerte, que seamos dueños de las riquezas. O sea, acá hay un bajón de nivel, ¿ven? Un bajón de plano. Bueno. Sí, Cris. Este es otro himno muy notable del Rig Veda, que es el himno al Purusha. Purusha quiere decir persona, ser humano. Y dice, innumerables cabezas tenía el Purusha, innumerables ojos, innumerables pies. Es, digamos, la sensación, lo que ellos están dando acá, es la sensación de que el universo es un gigantesco ser humano. Que el universo es un gigantesco ser humano. Y que todos nosotros, con nuestros ojos, narices, pies, boca, etc., formamos parte de un gigantesco ser humano. Y después ellos dicen que el Purusha se sacrificó para dividirse en todos nosotros, o sea, dividirse en todo lo que es el universo. Y acá ya, en este himno, que es probablemente del 1000 antes de Cristo, está el origen teológico de las castas. Ustedes saben que la sociedad hindú tradicional estaba y está todavía en el campo dividida en castas, que son clases sociales pero sin movilidad social. Entonces dice, cuando se dividieron al Purusha, ¿en cuántas partes lo distribuyeron? ¿Cómo se llamó su boca? Etcétera. Bueno, su boca fue el Brahman. El Brahman es el sacerdote. Sus dos brazos el guerrero, Kshatriya. Sus muslos el Vaishya. El Vaishya eran los comerciantes, los agricultores, o sea, ellos le decían proveedores. Y finalmente, claro, de los pies, el Shudra, el servidor, que es la clase más baja. Después se fue creando otra clase, la no clase, no sé si ustedes escucharon hablar de la palabra paria. El paria directamente estaba peor que todos estos porque ni siquiera tenía una clase. ¿Por qué? Porque era hijo de dos personas de clase diferente, de casta diferente. Y entonces ninguna casta lo aceptaba. Bueno, después pensamiento analógico, de su aliento nació Vayu, el viento, por ejemplo. Pero digamos, obviamente estos no son sistemas filosóficos, son intuiciones que ellos expresaban poéticamente. Piensen que estamos en los albores de la filosofía, pero esto ya es una concepción orgánica, organicista del universo, a diferencia de la concepción mecanicista que todavía impera en la cultura occidental. ¿Querés? Bueno, este es el más notable de todos, donde habla del origen del universo. Todavía estamos en el Rig Veda, pero ya estamos pasando a las Upanishad. Solo les leo esto. En ese entonces no existía lo no existente, o sea, es el origen del universo, ¿no? Ni tampoco existía lo existente. Fíjense qué nivel de abstracción, muchísimo más evolucionado filosóficamente que nuestro Génesis, ¿no? Que nos habla del espíritu que volaba sobre las aguas, aunque hay un parecido, ¿no? También da un motivo de por qué surge el universo. Dice, en la mente cósmica el omnipenetrante deseo hizo su primera aparición, o sea, es eso, deseó manifestarse y por eso se manifestó. Obviamente esa respuesta no nos satisface, pero lo notorio es lo abstracto de la pregunta, en los albores de la civilización.
Fíjense esto que dice también. Riendas del vínculo, una trama de líneas entrelazadas. Sostiene todas las semillas y las poderosas fuerzas. Fuerza microcósmica adentro y fuerzas macrocósmicas afuera por arriba. ¿No les hace acordar a nada esto? De las fuerzas micro y las fuerzas macro. Es lo que... Eso también, pero no, en este caso es las fuerzas de la física. Bueno, puede ser también, todo estaba incluido, pero la física hoy en día nos habla de fuerzas internas al átomo y fuerzas externas al átomo. Bueno, ok. Bueno, con esto dejamos los Vedas. Los Vedas a lo largo de los siglos, esos himnos que hemos visto algunas muestras como para tener una idea, no, me parece que pasaste dos, ¿puede ser? ¿No hay una antes? Ah, bueno, perdón, dale. Bueno, entonces se me pasó a mí. De ahí van evolucionando para dar lugar a unas obras que se llaman brahmana, los brahmanas. Los brahmanas son indicaciones para las castas de los brahmanes sobre cómo hay que hacer los servicios, ¿no? Porque está el culto en las casas, que lo hace el padre de familia, pero luego para los servicios públicos, oficiales, los brahmanas tenían que saber cómo hacer, y esto era muy secreto, por supuesto. No vaya a ser que alguien les vaya a sacar el lugar, digamos. Y luego siguen evolucionando y dan lugar a otro grupo de composiciones que se llaman las arañaka. Arañaka quiere decir bosque. El védico, porque todavía no se llamaba hindú, el védico, pero esto todavía existe en el hinduismo, sobre todo en las clases rurales, el hombre, por supuesto, tiene 4 etapas en su vida. La primera etapa, que es la soltería, donde es etapa de aprendizaje. Él tiene que aprender y después ir con algún maestro y servirlo. Es brahmacharya. Brahmacharya hoy se usa como soltería, celibato, pero hace referencia a la época en que el joven no estaba casado. La segunda etapa es amo de casa, digamos, grihasta. Es el dueño de casa, o sea, se casa, tiene su hogar, tiene que sostener a su familia, a sus hijos. Ahora, cuando ve la primera cana, o sea, cuando sus hijos se casan o ve las primeras canas en el cabello de sus hijos, él tiene que retirarse y ya empezar una vida de austeridad. Todavía ahí puede llevar a la esposa. Pero se tiene que retirar a un lugar más retirado, más modesto. Y finalmente, en la última etapa de su vida, debe ir al bosque. Debe transformarse en sannyasin. Sannyasin ya no puede estar con la mujer, tiene que estar solo y no tiene que trabajar, tiene que depender de las limosnas de los demás. En la India todavía existen, ustedes los habrán visto, esos ancianos a veces vestidos con un taparrabos que están a orillas de los ríos. Muchos son para turistas, no se dejen engañar. Pero, y por eso la gente les da limosnas. Y además, para el hindú es un honor darle limosnas. Esa época es donde ya nos tenemos que ir preparando para desencarnar. Y entonces, desencarnar. Y como ya no podían hacer los rituales porque no tenían los elementos para hacer los rituales, entonces el ritual es reemplazado por un ritual mental. Y empieza la meditación. ¿Mm? Y de ahí van a surgir las famosas Upanishad. Las Upanishad, la palabra Upanishad viene de Upa, cerca, Ni, abajo, de donde pasa el alemán también, Niedrig, Ni, abajo,
Shad, sentarse. Hace referencia a los discípulos que se sentaban, como ustedes ahora, abajo, más abajo, alrededor del maestro. No, por supuesto, lejos de mí eso. Upanishad. Bueno, se ha traducido la palabra Upanishad con las traducciones más fantasiosas, o sea, sabiduría secreta, qué sé yo. No, quiere decir simplemente sesiones. La palabra sesión, que tiene que ver con sentarse, también me parece adecuada para traducir Upanishad, sesiones. Y en el bosque, entonces, los discípulos jóvenes se acercaban a los sannyasin y había diálogos. Las Upanishads son diálogos entre el maestro y sus discípulos. Y ahí tratan temas, pero bueno, muy avanzados. Y esto es por lo menos, no se sabe bien. Otra vez, en la India te van a decir que son eternas, que existen desde siempre. Los occidentales los ponen en el 900 antes de Cristo, y a partir de ahí en adelante, ¿no? Son cuestiones filosóficas de lo más profundas, y a mí me sorprendió mucho, porque yo cuando estudié filosofía en la facultad no vimos nada de la India. Nos enseñaron que la filosofía empezaba en Grecia en el siglo VI antes de Cristo, y bueno, para mí fue una sorpresa y bastante indignación también, tanta ignorancia. Hoy todavía peor, porque hoy ni siquiera existe filosofía de la religión, una materia que existía en mi época, en la UBA no existe, y está todo centrado más en la sociología y en el análisis filosófico de la sociología, la política, la economía. Bueno, ¿qué? ¿Esto lo cambia? ¿O lo cambiaste vos? Ok. Me asusté. El asatoma que cantamos antes es de esta época, de una arañaca, de la Brihad arañaca. Bueno, ahora sí. Bueno. Y vamos llegando a las Upanishad. Las Upanishad, que son realmente las gemas de la filosofía de la India. Las Upanishad también se llaman Vedanta. ¿Por qué? Porque son Veda Anta. Anta es el final. Son el final de los Vedas en sentido amplio, ¿verdad? Se entiende que los Vedas en sentido amplio incluyen los Vedas, o sea, los himnos, las brahmanas, las arañacas y las Upanishad. También se llama Vedanta porque es el final de los Vedas. La palabra Anta, ustedes se pueden acordar porque está en inglés como end, es de la raíz sánscrita, Anta, es el final de los Vedas. Es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que después dio origen a una escuela de filosofía que también se llama Vedanta. Por eso insisto con todos estos detalles, porque después uno se mete y a veces es muy confuso, muy confundidor. Bueno, acá les hice un cuadrito. Las Upanishads son tradicionalmente 108, pero eso es porque el 108 es un número sagrado en la India. Se calcula que antiguas hay más de 200 y se siguen produciendo hasta el siglo XV después de Cristo. O sea, la gente sigue escribiendo Upanishad. Ahora, bajo la dominación británica, los maestros tenían prohibido internamente liberar o transmitir esta sabiduría al ocupante. Sin embargo, como sucede en todas partes, algunos traicionaron y seguramente por eso que llamamos coimas, las entregaron, que son las que tenemos. Pero hay muchísimas más desconocidas, porque la gran mayoría no entregó los textos o la sabiduría a Occidente. Tienen distintos nombres, bueno, Isha, Chandogya, Kata, Kena, y se consideran las 13 más antiguas como las clásicas. Siempre cuando ustedes verán referencias van a ver referencia a esas 13. Bueno, ¿qué diferencia hay cuando pasamos de los Vedas a las Upanishad? Los Vedas se ocupaban de la multiplicidad, ¿sí? Del universo, de la lluvia,
de la aurora, del trueno, del fuego, etcétera, de los casamientos, de los nacimientos, de las muertes, bueno. La Upanishad descubre lo uno. Las Upanishad descubren la unidad invisible debajo de la multiplicidad. Los indos de aquella época eran muy avanzados en matemáticas también. En la India fue que descubrieron el cero. Y el cero tiene que ver con esto que llamamos lo uno, pero que es en realidad lo subyacente a todas las cosas que no es una cosa. Entonces es cero cosa. Y también inventaron el concepto de infinito. Bueno, los ritos de los Vedas son reemplazados por el conocimiento. Porque en los bosques, no solo porque no tenían elementos, sino también porque ellos aceptaban la etapa final de la vida, no la negaban como nosotros. Y al contrario, trataban de prepararse para ella, de estar preparados para esa gran transición que era la muerte, pero no por ritos, sino mediante un progreso interior. El sacrificio de objetos o animales que existían en los Vedas es reemplazado en las Upanishad por el sacrificio del ego, o sea, la personalidad psicofísica que es egoísta, que es colérica, que es codiciosa, que es soberbia, que es ambiciosa, y aún con las virtudes buenas. Ellos nos van a decir que la personalidad psicofísica es solo una realidad transitoria, que no es la realidad de lo que realmente somos, que es el yo interior. Dice que gracias a los ritos podemos ir a niveles superiores de la conciencia. Por ejemplo, el nivel de los pitri, de los padres, de los antepasados. El nivel de los deva. La palabra deva en sánscrito quiere decir luminoso. De ahí viene nuestra palabra, ¿cuál será? Divino, Dios, día también. Entonces, podemos quizás ir a un nivel superior de existencia. Podemos ir a Svarga, que es el paraíso. Pero ellos lo que quieren es no renacer nunca más de forma condicionada. No renacer en el mundo de lo relativo, porque esto será superior, pero sigue siendo el mundo de lo relativo y no el mundo de lo absoluto. Y ellos pretenden, quieren, desean ir a lo absoluto. Es decir, cuando aquí en Occidente escuchamos hablar de la reencarnación, decimos, uy, qué suerte, volvemos, ¿no? Y ellos lo que quieren es al revés, no volver más. Ir directamente a fundirse, a unirse con lo divino. Ok. Bueno, y ahora para terminar algunas citas de las Upanishad que no las vamos a analizar acá, pero se las dejo resonando. Fíjense estas preguntas de la Shvetashvatara, la Shvetashvatara Upanishad, la Upanishad del caballo blanco, porque se hacían sacrificios una vez, no una vez por año, cuando asumía un rey, se sacrificaba un caballo blanco. El caballo blanco, al sacrificarlo, se suponía que iba hacia los dioses llevando mensajes. Lo mismo cuando se quemaba un objeto, se quemaba, por ejemplo, había un líquido, un jugo de una planta que se llamaba soma, que era alucinógeno. Entonces tomaban los brahmanes y una copita se la ponían al fuego y se la mandaban a Indra para darle vigor, como decía ahí. Fíjense las preguntas. Son preguntas que siguen siendo vigentes. ¿Cuál es la causa? O sea, la causa primera de todo. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos mantiene vivos? Aparte está formulado con una precisión, ¿no? Porque ¿sabemos qué nos mantiene vivos hoy en día? No, porque si supiéramos ya seríamos todos inmortales o ancianísimos. ¿Sobre qué estamos sostenidos? ¿Quién rige las penas y placeres que experimentamos?
Así empieza esta Upanishad. Y bueno, acá les tomé dos descripciones creo que tengo algunas más, del fundamento último de la realidad. Dice, él es Brahma, él es Indra, él es Prajapati, él es todos esos dioses. Y esos 5 elementos principales, tierra, aire, éter, agua y fuego. Lo que acá traducen por éter es Akasha. Akasha, que es un espacio muy sutil donde ellos pensaban que queda todo lo que sucede. O sea, la memoria, como una gigantesca memoria de computadora, pero inmaterial. La memoria de todo lo que sucede. Por eso a veces hay gente que dice que lee los registros akáshicos, quiere decir que puede leer lo que te pasó a vos en el pasado. Entonces, éter, agua y fuego, estas y aquellas cosas que nacen de semilla, las que surgen de huevos, las que nacen de entrañas, las que brotan de la fermentación y las que nacen de retoños, caballos, rebaño, hombres, elefantes y todas las criaturas que aquí existen, anden o vuelen y también lo que se encuentra estático, ¿no? Bueno, trata de describir la totalidad, no tenían todavía conceptos generales, pero fíjense ya una mentalidad científica de clasificación, de observación de la naturaleza. Después dice, él donde todas las obras están contenidas, todos los deseos, todos los aromas, todos los sabores, quien abarca el mundo entero, el silencio y la calma, este espíritu que reside en mi corazón, y ahora empieza al revés, es más pequeño que un grano de arroz, o que un grano de cebada, o que un grano de mostaza, o que un grano de alpiste, o que el meollo de un grano de alpiste. Este espíritu que reside en mi corazón es más grande que la tierra, mayor que el firmamento, más grande que los cielos y mayor que todos estos mundos. O sea, no tiene espacio, eso quiere decir. Es tanto inmenso como chiquitísimo. Quiere decir que Dios no es espacial, eso quiere decir. Y mi yo interior básico, fundamental, esa presencia que soy, tampoco tiene espacio. ¿Ven? Lo dice acá. Ese espíritu que reside en mi corazón. Fíjense que todos hacemos este gesto cuando decimos yo, pero en realidad es erróneo porque no tiene espacio, no tiene lugar. Esa presencia que yo siento que soy no es espacial, aunque ahora a mí me hicieran una biopsia o una radiografía o una tomografía computada, no me van a encontrar a mí. Encontrarán mi hígado, mi columna, pero mi cerebro, incluso las células, pero a mí no me van a encontrar, porque yo no soy espacial, lo que soy realmente. Otros intentos de decir lo mismo. La presencia, es cierto, se encuentra abajo. La presencia está arriba. La presencia está al oeste. La presencia se encuentra al este. La presencia está al sur. La presencia está al norte. La presencia, en efecto, es todo este universo. Esta es la percepción de lo que Parménides llamó después el ser. Todo es. O sea, es el misterio de la existencia, lo que él está tratando de describir acá. Esta columna existe, el aire existe, yo existo, mi idea existe, un sentimiento existe. Es decir, son cosas muy diferentes, pero todas tienen en común el ser. Y ese es el gran misterio. ¿Por qué hay algo? Existe, y no más bien nada. Acá hay un intento de descripción de lo que yo les decía de lo que yo soy realmente. Él, bueno, o cada uno de nosotros, es la persona que ve. El ojo es el instrumento para ver. O sea, no ve el ojo, veo yo. Él sabe, olamos esto. Ese es la presencia consciente. La nariz es el instrumento para oler. Ahora, el que sabe, ahora voy a decir esto, esa es la presencia consciente. La voz es el instrumento para decir. Ahora bien, el que sabe, oiga yo esto, esa es la persona consciente. El oído
es meramente el instrumento para oír. Fíjense que son todas cosas que nos proponen experiencias que podemos hacer nosotros. Es autoconocimiento al alcance de cada uno. Y a su vez no es un conocimiento científico que yo pueda transmitir, lo tengo que experimentar. Bueno, pasamos todavía a la Bhagavad Gita. A ver. Sí. Y por último, acá, o sea, la Upanishad, bueno, es una fuente interminable de sabiduría. Solo les quiero dar todavía una idea de la Bhagavad Gita. Fíjense abajo, cuando dice los sistemas post-védicos, tenemos 6 sistemas filosóficos, que no los vamos a ver acá, y tenemos los sistemas teístas, o sea, con dioses. Las Upanishads no son teístas, ¿vieron? Hablan de un solo Dios y que no es una persona, es una presencia que anima todo, pero no es ni una persona ni una cosa, no es visible. Ahora, los Vedas también dieron lugar a lo que finalmente se transformó en la religión hindú, o sea, el hinduismo. Y la religión hindú, uno de sus textos sagrados es la Bhagavad Gita. Gita quiere decir canto, canción. Y Bhagavad es el Señor, el adorable quiere decir, el hermoso. Y la Bhagavad Gita es un capítulo de la obra más larga del mundo que se llama Mahabharata, el Mahabharata, que narra las guerras entre 2 bandos de rivales de la tribu Bharata. Bharata es el nombre según la tradición, el primer clan de la India, el que fundó la India. De allí que hoy la India no se llama India, se llama Bharata, no sé si sabían. Nosotros lo llamamos India. La palabra de India se la pusieron los romanos cuando invadieron la India porque llegaron a una región de 7 ríos. En la India se llamaban Sapta Sindhu. Sapta, 7 ríos, Sindhu. Y los romanos escucharon Hindu y los llamaron India. Y de ahí hinduismo, el hinduismo, la religión hindú, no se llama hinduismo, sino que se llama Sanatana Dharma. Sanatana no es sanata, sino quiere decir eterna. Y Dharma, ley, la ley eterna. Nosotros hablamos de hinduismo y de India. Bueno, y la Bhagavad Gita es un episodio de esa gran guerra que dura como 42 tomos. Y allí vemos al príncipe de una de las facciones, Arjuna, en su carro de combate, pero su cochero, o sea, todos tenían un cochero, pero su cochero da la casualidad que era Krishna. Krishna fue, según la tradición, una encarnación de Vishnu. Perdón, este es Krishna también. Bueno, no tengo acá de Vishnu. Vishnu tuvo muchas encarnaciones en la tierra. Una de ellas, en forma de ser humano, fue Krishna, que aparece acá también. Entonces es todo un diálogo entre Krishna y Arjuna, donde Krishna extrañamente lo incita a luchar, justicia, pero sobre todo, bueno, la Bhagavad Gita es el libro más leído de la India hasta el día de hoy, existe también en historietas, películas, es como la Biblia para nosotros, pero mucho más accesible, si se quiere, es accesible hasta para niños, ¿no? Y bueno, y acá, digamos, tiene muchas enseñanzas, pero hoy solo vamos a ver esta del carro. Fíjense que la alegoría del carro, o sea,
el comparar el ser humano con un carro, aparece también en Platón, y en forma muy similar a esta. Platón era del siglo V antes de Cristo, y la Bhagavad Gita también, se piensa que fue entre el siglo V y siglo III antes de Cristo. Así que no sé quién se copió de quién, o si eso fue una intuición común, que en realidad no tiene mucha importancia. Entonces, este símbolo, lo que se interpreta es así: el carro con los caballos es el cuerpo humano. Los caballos representan los sentidos, y en realidad en el texto son 5 caballos. Acá el artista representó 4 nomás, pero son los sentidos que dice van corriendo hacia los objetos, atrás de los objetos. Arjuna es nuestro ego psicofísico, es nuestra personalidad chiquita, digamos, es Ana Hachimowicz. O sea, el nombre que tenemos nombra a esa personalidad. Y Krishna representa la parte divina que tenemos, también llamada alma, Atman, o yo superior, o todo eso que describía antes, ¿no? Que en realidad no tiene forma así, sino que es una presencia interior que soy, pero que no tiene corporalidad. Es mi sensación de ser yo. O sea, yo muevo este brazo, pero no soy mi brazo. Bueno, ese yo que decide mover el brazo, digamos, ese sería todavía más el yo psicofísico. Este sería el yo que observa, el testigo que está dentro registrando todo, observando todo. Bueno, acá Krishna lleva las riendas de los sentidos del cuerpo, así debería ser. Bueno, Arjuna le hace muchas preguntas, pero bueno, la idea es que nuestra personalidad y nuestro cuerpo deberían estar bajo las órdenes de nuestra alma. El hinduismo nunca, ni la filosofía de la India, nunca fue una filosofía ascética, o sea, de eliminar el cuerpo, ¿verdad? Como otras místicas que ayunan, que contienen la respiración, no duermen, prohíben las relaciones sexuales, porque el cuerpo es visto como un obstáculo para la liberación o la iluminación. En las Upanishads no. Y acá lo mismo, no es que haya que eliminar al cuerpo, pero hay que ponerlo a las órdenes del alma. Bueno, para terminar les propongo otra vez cerrar con el asatoma, pensando si realmente esta filosofía nos puede conducir de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, o de la muerte a la inmortalidad. Entonces nos sentamos con la espalda derecha. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Mantra FM 91.9.
Mantra FM 91.9.